Hola a todos, soy Agnóstico Razonable. Hoy les voy a mostrar el primer capítulo de una pequeña serie que he ideado llamada La Física de nuestro Universo, en la cual les voy a mostrar no solo varios de los avances más importantes en ciencia, especialmente en astrofísica en el tiempo, sino también donde les mostraré el avance y evolución en cuanto a la construcción del conocimiento y pensamiento de la humanidad, desde las antiguas concepciones antes de la creación de la ciencia, incluso antes de la filosofía, hasta los últimos avances científicos y teorías vigentes hoy en día. Así que empecemos. Las respuestas humanas primitivas. Desde la antigüedad, incluso antes de que los primeros filósofos aparecieran, los seres humanos ya pensábamos en responder preguntas existenciales y profundas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué la naturaleza funciona como funciona? ¿Por qué estamos acá? ¿Cómo surgió todo? Y la respuesta en la gran mayoría o todas las sociedades y culturas fueron los diferentes dioses, mitos e historias fantasiosas, los cuales daban una explicación a todas estas cuestiones. Más razón, menos fantasía. Pero aproximadamente en el año 500 antes de nuestra era, y fecha a partir de la cual encontramos el desarrollo primitivo de lo que hoy llamamos física, está el considerado primer filósofo de Occidente, Tales de Mileto, que en su época intentó por primera vez darle una explicación racional a varias de estas preguntas, en lo que se conoce el paso del mito al logos, donde logos en este contexto alude a la razón. Para explicar el origen del universo, Tales de Mileto acudió al agua como principio y fin de todo y de lo que todo está constituido. Propuso que la Tierra estaba suspendida en el espacio, como también hizo varias propuestas en los campos de geometría, matemática, filosofía y en otros campos del conocimiento. Por otra parte, y casi al mismo tiempo, Demócrito, por ejemplo, seguía la corriente del atomismo, corriente que afirmaba que todo el universo estaba compuesto por pequeños ladrillos llamados átomos. Dichos ladrillos estaban en constante movimiento y solo se diferenciaban entre sí en forma y posición. ¿Y la astronomía? Hablando específicamente de astronomía, Aristóteles, discípulo de Platón, argumentaba que cada planeta estaba adherido a estructuras esféricas gigantes que estaban en constante rotación, razón por la cual veíamos a cada planeta y al Sol girar alrededor de la Tierra. Argumentaba también que estas esferas eran impenetrables, pero a su vez imposibles de ver, ya que eran cristalinas y transparentes, características del material que las componía, el éter. Este modelo fue aceptado ampliamente, ya que refleja de forma fiel aquello que es experimentado por medio de los sentidos de cualquier ser humano, lo que significa que cualquier persona puede comprobarlo en cualquier momento por medio de sus sentidos. Si lo notan, podemos apreciar ya una gran diferencia en el argumento. Este ya no es una narración fantasiosa o mitológica que involucraba a dioses, como siempre hasta el momento se había hecho, sino que este argumento se soportaba en lo observable. ¿Y la Tierra plana? Aproximadamente 100 años más tarde, en el año 250 antes de nuestra era, Eratóstenes, un matemático, astrónomo y geógrafo, logró hacer una proeza grandiosa. Demostró algo que incluso hoy en el 2021 a algunas personas les cuesta entender. Demostró que la Tierra es redonda y además calculó su diámetro con un margen de error muy pequeño, usando la geometría y trigonometría de su época. Un avance significativo. En el año 100 de nuestra era, Ptolomeo fue uno de los primeros en realizar mapas geográficos de gran precisión, mapas con los que incluso 1500 años después, Colón viajaría desde Europa hasta América. Sin embargo, su aporte a la astronomía no sería menor, reuniendo el trabajo de sus antecesores, y aunque continuó con el modelo geocentrista, introdujo algunas modificaciones, ya que habían observaciones que no se adaptaban al modelo. Por ejemplo, el movimiento retrógrado, un movimiento en el cual, al observar los planetas, estos parecen devolverse, hacer una curva y continuar con su camino. Para solucionar este inconveniente, Ptolomeo introdujo el epiciclo. Consistía en órbitas que hacía cada planeta y el Sol mientras seguían su órbita alrededor de la Tierra. Además de dos añadiduras más. Primero, movió a la Tierra del centro del universo un poco. Y aunque esto no suene la gran cosa, significa mucho el aceptar que por lo menos la Tierra ya no era el absoluto centro del universo. Y segundo, introdujo otro concepto llamado ecuante, el cual era un punto imaginario cerca de la Tierra desde el cual era posible ver todo moviéndose en círculos perfectos. La combinación de estos conceptos hizo que su teoría funcionara en la práctica. El modelo astronómico de Ptolomeo perduró también unos 1500 años.
¿Los dioses perdieron el poder? En este punto ya vemos cómo a través del modelo de Ptolomeo y sus antecesores se han reemplazado a todos los dioses que controlaban el cielo a través de matemática y geometría pura. La era en la que la humanidad se sumió en la ignorancia absoluta. Lamentablemente, la humanidad entró en la era del oscurantismo, una era predominada por la religión cristiana, que ha decidido girar en todos los aspectos social, político, filosófico, en torno a un dios. Época caracterizada por el feudalismo, la escolástica, la Inquisición, las cruzadas, las prohibiciones, negación a nuevas ideas que no tuvieran que ver con su nuevo dios, control del conocimiento, falta de pensamiento crítico, entre otros. Lo que estancó completamente el avance de cualquier razonamiento científico. Cualquier persona que propusiera algo que contradijera a la religión o a su dios, merecía la pena de muerte o de tortura. Normalmente eran quemados vivos. Y la humanidad soportó esto por casi 1500 años. La cordura vuelve. Welcome to the Science. Cerca del año 1400 de nuestra era surge la época del Renacimiento, época que sepulturaría para siempre la época del oscurantismo. Y bueno, saliendo un poco de historia, vamos a volvernos a centrar en ciencia. No podemos hablar de la física de nuestro universo si no hablamos de Copérnico, considerado el padre de la astronomía moderna. Copérnico, que nace en el año 1473 de nuestra era, revisó todo el conocimiento que se había producido en el campo de astronomía. Conociendo ya el sistema geocéntrico ptolomeico, Copérnico se dio cuenta que este era muy complicado. Ya saben, ecuantes, esferas gigantes, epiciclos, deferentes, y además ese sistema tenía errores en precisión. Así que en vez de reparar el modelo como se había hecho en años anteriores a través de la erudición islámica, decidió proponer una nueva teoría que sería revolucionaria para la ciencia y por supuesto para la humanidad. No les conté que durante la época del oscurantismo en la región islámica hubieron muchos avances en astronomía, geometría y matemática. Se me hacía muy largo ponerlo en el video, pero lo dejo para que ustedes lo investiguen. En 1543 Copérnico publica su libro De Revolutionibus. Google, ayuda. De Revolutionibus Orbium Coelestium. Sobre los giros de los orbes celestes, donde propone una idea absolutamente diferente que contrastaría totalmente con el concepto conocido. Quitar la Tierra del centro del universo, ponerlo con los demás planetas y en el centro del universo poner el Sol. El modelo heliocéntrico. Copérnico llegó a esta conclusión analizando los puntos de salida del Sol y de la Luna, al percatarse de la rotación de la Tierra sobre su propio eje cada 24 horas, y al demostrar matemáticamente con las ecuaciones necesarias que este modelo funcionaba, y además de manera mucho más sencilla, de la teoría que se había planteado hasta el momento, el geocéntrico ptolomeico. ¿El famoso de la época? Su libro, el que les comenté antes, De Revolutionibus Orbium Coelestium. Sobre los giros de los orbes celestes, donde demuestra la teoría heliocéntrica, no fue publicado sino solo unos días antes de su muerte, unos 4, ya que él temía por persecuciones de la Iglesia y por su propia vida, al anunciar una teoría tan revolucionaria que confrontaba directamente la teoría que ya había aceptado el cristianismo, la del geocentrismo, donde ellos ya le habían asignado un lugar a Dios y al diablo. Otra cosa que no les comenté en el video fue que durante el oscurantismo, cuando el cristianismo tenía el control de todo, adaptaron el modelo ya conocido, el geocéntrico ptolomeico, a las escrituras, a la palabra de Dios, para hacerlo coherente y asignarle un lugar a Dios y al diablo, como acabo de decir. El resumen. A lo largo de este primer capítulo pudimos ver la evolución del pensamiento humano desde que respondíamos a través de narrativa mitológica y dioses a las preguntas más profundas, hasta que con los primeros filósofos fuimos dejando de lado a los dioses para responder estas preguntas a través de la lógica, la razón y la observación. Finalmente vimos cómo los modelos se van soportando o sustentando a sí mismos hasta llegar a teorías mucho más acertadas como las del heliocentrismo, teorías que no solo están basadas en lógica, razón y observación, sino en una extensa base de matemáticas, dando un soporte mayor de credibilidad y de descripción de la realidad. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que sigan todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo.